Bueno, en este video le vamos a hablar de las sectas surgidas en el siglo XVIII y XIX, multiplicación de sectas del capítulo 12, sectas que fueron la base para el movimiento llamado la Nueva Era, ese conjunto de tendencias, de creencias socioculturales tomadas de religiones orientales que encierran las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el yoga, etcétera, que es un modismo, una forma nueva que surge a través de las necesidades de las personas, sobre todo en este siglo en Estados Unidos. La primera se llama la ciencia cristiana, fundada por María Baker en el año 1879, una mujer con problemas nerviosos. Bajo este criterio, concepto, acude a un médico, el doctor Phineas Kimbe, que practicaba la sanación por poder mental, por la mente como la base para la sanación y saber el origen del mal. Es sanada y por esto pues retoma esta tendencia del doctor, toma sus escritos y en el año 1875 también publica un libro llamado Ciencia y Salud, con claves en la escritura. Y dice que tuvo una revelación divina, pero simplemente lo que hizo fue un plagio de unos escritos del doctor Lieber y hace este libro. Sus conceptos niega la existencia de las enfermedades y la materia, por lo tanto no hay una experiencia mortal, todo es una ilusión, un sueño. Todo lo que existe es Dios, Él es un ser divino, es un ser de amor, toda sustancia, Él es todo sustancia, inteligencia. Entonces, bajo este principio de mental, la sustancia es vida, la vida es amor, por lo tanto tenemos el poder de tener una sanación bajo un criterio de una mente sana y tranquila. No hay pecado ni muerte bajo su concepto. Decía que la Biblia es única y es su autoridad, pero que no había que interpretarla literalmente, sino simbólicamente. No cree en la Trinidad, lógicamente no cree en la divinidad de Jesús, no cree en su muerte, en su resurrección, ni en su segunda venida, lógicamente. El Espíritu Santo es la ciencia, es su iglesia realmente, es su secta. El Espíritu Santo es eso y niega la existencia del cielo y del infierno. La base para atraer los fieles es basada en la curación de las enfermedades por una actitud optimista, por una parte mental que por naturaleza, porque Dios es amor, le da ese don a la persona para poder sanarse, no porque sea directamente por Dios. Niega la existencia de la materia, por lo tanto se contradice si dice que se basa en las escrituras al negar el Génesis. Dios creó la materia. Esa es una de las sectas que atribuye el poder mental como base para la sanación y tuvo sus seguidores, alcanzó a tener 3 millones de seguidores. Perfectamente podemos deducir y concluir que cualquier persona puede tener sanación y no necesariamente bajo este criterio de esta secta. La segunda iglesia es la Iglesia Universal, fundada por Herbert W. Armstrong en el año 1934. Es una iglesia de origen radial. Él tenía su emisora y hacía su programa radial. Para él es fundamental el sábado guardarlo como un camino para la salvación. Su secta tomó la base de doctrinas de los mormones, de los adventistas, de los testigos de Jehová y del anglo-israelismo, aquellos que decían que la iglesia, los ingleses y los norteamericanos eran las 10 tribus perdidas de Israel. Sus teorías se implementan fuertemente por los medios impresos y los medios publicitarios. Tenía un programa radial llamado El Mundo del Mañana y en él promulga la revista La Pura Verdad. Creía en la deidad de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, pero afirmaba que el Espíritu Santo simplemente era la fuerza o el poder de Dios, mas no una tercera persona. La salvación es un proceso que inicia con el nacimiento del ser y con la resurrección. Se basa en el arrepentimiento, la fe y el bautismo en agua.
Nadie es salvo sino en el momento de resucitar. Y al resucitar es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios es un Dios, se iguala con Dios. Las personas que toman el domingo como día del Señor, diferentes al sábado, son personas que han tomado la marca de la bestia y por lo tanto sufrirán muerte eterna. Su iglesia es la única que tiene la verdad y la salvación. Es una de las sectas surgidas en ese año. La tercera es El Camino Internacional por Victor Paul Wilberger. Desilusionado con la interpretación bíblica de las iglesias cristianas, renuncia a la suya y inicia un estudio bíblico personal, dándole un toque bajo su criterio y su conveniencia. Anunció que en 1942 Dios le habló en forma audible para que iniciara esta iglesia según él, y le dijo qué tenía que hacer. Inició su doctrina a través de la radio, también con un programa llamado El Camino. Su teología la resumió en el poder para una vida en abundancia. Realmente lo que él proponía era que todos teníamos un derecho a tener todo lo que quisiéramos, la abundancia que podíamos tener por naturaleza. Aparte de la radio, pues se difundió en el mundo, tuvo cerca de unos 50,000 seguidores, obreros de él, que llevaban por el mundo la palabra a través de una revista llamada El Camino, y en ella pues daba o pregonaba su ideología. Su atractivo era la abundancia, tener lo que se quería, se fuera de manera la salud, la parte de la sanidad física, la sanidad espiritual, y lógicamente la abundancia material. Entonces esto traía mucho seguidor. Consideró que el Espíritu Santo era el mismo Dios, negaba más sin embargo la divinidad de Jesús, pero era contradictorio porque decía que el que seguía a Cristo tenía salvación. Entonces era una incoherencia lo que estaba afirmando. Afirmaba también que la salvación se llegaba a través del don de lenguas. Nosotros como cristianos y de alguna manera conocedores de la palabra de Dios sabemos que el don de lenguas lo da el Espíritu Santo, pero no es un camino a la salvación. Es una herramienta que tiene que ser bien dirigida para poder llevar a término. Pablo lo decía, no sirve tener el don de lenguas si no hay quien lo interprete. Podemos hablar directamente con Dios sin necesidad de utilizar un dialecto, una lengua que no conocemos. Todas estas tres de las que le vamos a hablar y le van a hablar a mis compañeros es el conjunto de sectas que a través de los tiempos la hemos visto con las herejías a través de los años. Recordemos en los inicios los gnósticos, Arrio con su arrianismo que negaba la divinidad de Jesús. Vemos que es lo mismo que se implementa en estas sectas. Macedonio, que mantenía o decía que había una jerarquía de la Trinidad y que Jesús era la más baja, que era la de menos categoría. Herejías. Pelagio, con que el hombre se vale por sí mismo, por su libertad, y obra bien de una manera natural, no necesita un ser supremo para poder tener una vida tranquila, de prosperidad, donde no hay pecado. Lo puede evitar si él se propone. Eso es una de las herejías, como vemos en estas sectas, herejías que las personas las han asumido de una manera errónea, sin tener un concepto bíblico, cómo es el propósito de todo buen cristiano. Gracias, y vamos a la otra parte con Jane para este capítulo 12 del libro de la multiplicación de sectas. Gracias. Bueno, y continuando con el tema de multiplicación de sectas y religiones, vámonos para Caminos del Oriente, donde encontramos el hinduismo y el budismo. En esto se han derivado muchas de las sectas que encontramos hoy en día, donde en ellos la experiencia vale más que la doctrina, la intuición más que la razón, la meditación más que la acción.
y es que el hinduismo ofrece la posibilidad de adorar a sus más de 33 millones de dioses. Es por esta razón que nace como protesta el budismo a consecuencia del politeísmo que promulgaban los hinduistas. Nace el hinduismo bajo la iluminación, como ellos lo llaman, del príncipe Siddhartha Gautama, y bajo estas revelaciones ellos, desde antes de nuestro Señor Jesucristo, han venido existiendo estas dos corrientes y hoy en día siguen practicando las enseñanzas que ellos les dejaron. Podemos resaltar 10 conceptos que hoy en día manejan las diferentes sectas, entre esas la nueva era. Uno es el panteísmo. El panteísmo es la totalidad. Todos somos Dios, Dios es todo. También podemos encontrar la reencarnación. Podemos reencarnar un sinfín número de veces en diferentes cuerpos. Encontramos la unión del hombre con el Ser Supremo. Encontramos también el karma. Todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, tiene una consecuencia en esta vida o en la otra, cuando volvamos a reencarnar, según ellos. También tenemos el nirvana, que es como la plenitud, cuando logramos liberarnos de todas las cargas que tenemos, de todas las preocupaciones. También encontramos la comunicación con espíritus y la posesión por los espíritus. También la reencarnación de los dioses, creen en la reencarnación de los dioses, y la unidad fundamental de todas las religiones. También practican la meditación, en estas se puede resaltar el yoga, y a través de esta meditación, como por ejemplo el yoga, pueden encontrar beneficios para la salud, para el cuerpo. Y terminamos con el ascetismo y el aislamiento, que es algunos de pronto de los monjes que ustedes escuchan que se alejan de todo para encontrarse y poder refugiarse y poder hallar un autoconocimiento como lo enseñaba Buda. Bueno, ahora continuamos con la teosofía, fundada por Elena Petrovna Blavatsky en 1831, una mujer de una familia de la alta alcurnia, familia rusa, donde esta mujer practicaba como medio espiritista la comunicación telepática con los maestros, así lo llamó ella. Viajó a América del Norte, donde se conoció con el abogado Henry Steele, y allí fundaron la Sociedad Teosófica de América. La teosofía enseñaba la verdad acerca de Dios o el conocimiento de Dios. Basó sus enseñanzas en el espiritismo, la astrología y la evolución. Muchos sabemos cuánto daño le ha hecho esto a la historia de la humanidad, cuánto daño le hizo para la época, donde universidades enseñaban la evolución como nuestra manera de creación. Guiada por los espíritus, viajó a Nueva York, viajó a la India, viajó al Tíbet, viajó a la China, siempre buscando adeptos para ella, para su teosofía, y aprender un poco más de estas religiones y sectas. Y de estas incursionó, incorporó en la teosofía, incorporó la reencarnación, el panteísmo, el misticismo. Enseñaba que todas las religiones contienen verdades fundamentales y decía que la Biblia era su autoridad, pero que por encima de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, estaba la autoridad de los espíritus que le comunicaban a ella las cosas. De Jesús enseñó que era un hombre que a través de las diferentes reencarnaciones que tuvo logró perfeccionarse, y cuando recibió el bautismo tomó la forma del Cristo, que al morir ya no tuvo la necesidad de volver a reencarnar, se volvió como una especie de maestro que tiene la posibilidad de comunicarse con las personas y puede ayudarlas. Al morir Blavatsky tomó las riendas de la teosofía Annie Besant y seguían enseñando. Entre lo que enseñaban que la era se dividía en diferentes tiempos. Entre esos siempre nos daba un Cristo. Por ejemplo, hablando del Buda de la India, fue un Cristo. También pasaban a Hermes en Egipto, fue otro. Pasaban a Zoroastro en Persia, otro. A Orfeo en Grecia, fue otro.
pasando a Jesús en Palestina. Y se estaba esperando que después de Jesús viniera otro Cristo. Supuestamente ellos recibieron una revelación en la cual un joven iba a ser el nuevo Cristo. Y cuando lo iban a nombrar el Cristo, él no aceptó y renunció a la teosofía. El tema de la unidad. La Escuela de la Unidad del Cristianismo fue fundada por los esposos Fillmore. Fue una de las primeras iglesias norteamericanas en adoptar los conceptos de las religiones orientales y en aceptar la nueva era. Tuvo inicios en el año de 1889 y aproximadamente a los 100 años contaba con aproximadamente 2 millones de seguidores, de adeptos. Esta pareja de esposos se encargaron de estudiar las religiones orientales, las denominaciones y sectas del cristianismo. También adoptaron el espiritismo, pero se retiraron al tiempo, no se quedaron allí. Los influyó la ciencia cristiana, donde hacían énfasis en el poder mental para poder vencer lo desagradable. Dicen que fueron sanados de diversos quebrantos que tenían a través de esta ciencia cristiana. Pero a pesar de lo que sustrajeron de las religiones orientales y denominaciones y sectas, e inclusive de la misma ciencia cristiana, sustrajeron cosas para así formar, en 1889 iniciaron a imprimir la revista llamada Pensamiento Moderno, que más adelante sería llamada La Unidad, donde traían todos estos pensamientos, pero no lo catalogaron como una iglesia cerrada como tal, sino como la oportunidad de ver diferentes movimientos. Ellos decían que en todas las religiones estaba la verdad y se enfocaban más no en sacar a las personas de sus iglesias, sino en tratar de ayudarlos en las iglesias que estuvieran, y se enfocaban más en mirar las similitudes que en las diferencias doctrinales, tratando de que las personas se quedaran en las iglesias que estaban, pero a través de una especie de unidad. También fundaron la Escuela de la Unidad del Cristianismo con sede en Summit, Missouri, y el esposo Fillmore pasaba mucho tiempo orando y meditando. Empezó a imprimir las revistas, el fruto de esta meditación, de esta oración, y fue así que empezaron a llegarle bastantes seguidores, empezaron a llegar bastantes peticiones de oración, empezaron las personas a creer mucho en este movimiento. Se siguen dando devocionales con consejos acerca de la fe en Dios, pero sin exponer los errores doctrinales de la unidad, en los que encontramos que esta secta se hace llamar cristiana, pero no es cristiana porque rechaza el sentido literal de la Biblia y lo toman de forma alegórica. Y también creen en la reencarnación, que después de morir el alma pasa a otro cuerpo y así sucesivamente. Y con este tema terminamos la mía. Muchas gracias, Alex, por tu explicación. Ahora seguimos con el tema del Bahá'í. El Bahá'í surge como una subsecta del Islam, la cual adoptó ciertas creencias de unas y otras religiones, hasta que se convirtió en una religión precursora del movimiento de la nueva era. Hay que tener mucho cuidado con eso. Surgió en 1844 en Irán, antiguamente conocida como Persia, bajo el liderazgo del Bab, el cual se consideraba a sí mismo como la puerta a la verdad. El Bab decía que él tenía una revelación de parte de Dios y que debía transmitirla a la humanidad. Este señor fue ejecutado y luego aparece un señor que se tituló Baha'u'lláh, el cual pues hablaba acerca de doctrinas basadas en el babismo previo para generar lo que hoy en día se conoce como el Bahá'í. Este señor trabajó en el tema doctrinal, pero fue luego exiliado a Israel. Apareció luego su hijo Abdu'l-Bahá, el cual fue el encargado de promulgar esas doctrinas a nivel internacional. ¿Y cuáles doctrinas eran las que predicaba? La abolición del prejuicio racial y religioso, la igualdad de los sexos, un idioma auxiliar universal, la educación universal y una religión universal.
Este movimiento, como podemos ver, nació como una secta del Islam, pero se transformó en una religión y un movimiento ecuménico, como lo es hoy en día. Hay muchos seguidores de esta religión a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí también? Que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como un profeta, más no como nuestro Señor y Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de movimientos. Continuamos con el tema de la meditación trascendental y el yoga. En 1958, el gurú Maharishi Mahesh Yogi fundó en la India el movimiento de la regeneración espiritual. Pero un momento, ¿qué es un gurú? Un gurú es un maestro dentro del tema de la meditación. Este señor salió de los Himalayas para dedicarse, entre comillas, a la redención del mundo. Llevó su religión al mundo occidental en 1959 y con el tiempo adiestró personalmente a muchos instructores de la misma. En 1980 ya enseñaba la meditación trascendental en más de 90 países. Maharishi presentó a la meditación trascendental como una técnica científica para reducir el estrés. Así se lo presentó a la comunidad norteamericana y esta comunidad quedó encantada con ese tema. Era lo que querían escuchar. Pronto esa enseñanza se daba en muchas universidades como educación física y también en diferentes ámbitos como ejercicio físico. El mantra yoga es muy popular en el mundo occidental. Consiste en ejercicios para la relajación nerviosa y mejorar la salud mental y física. En realidad es una forma de devoción a un dios del hinduismo. El maestro da a cada persona una palabra secreta, su mantra, que debe repetir silenciosamente mientras se relaja física y mentalmente. Así se vacía la mente de otros pensamientos y le abre a la, entre comillas, fuerza vital. Los mantras en realidad son nombres de dioses del hinduismo o del budismo. Aunque muchos adeptos no lo saben, en realidad rinden homenaje a los dioses falsos y se abren a la instrucción y otra influencia de demonios. Debemos advertir a toda la comunidad cristiana que no tengan nada que ver con el yoga. No se revela al principio tal como es. En realidad es un espiritismo y culto a otro dios. Y ya para terminar el estudio de nuestro capítulo, vamos a ver el tema de los Hare Krishna. En 1965, Bhaktivedanta Prabhupada trajo su religión hindú al mundo occidental. Fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna. Krishna es el más personal de los dioses hindúes. Se presenta como una encarnación del dios Vishnu. Se conoce como el puro amor de Dios. Este movimiento atrajo a muchos jóvenes quienes se rapaban la cabeza, vestían mantos de color azafrán, residían en comunidades y adoraban a Krishna. Llevaban una vida ascética y su dedicación total a la extensión de la religión. Andaban pidiendo donativos para el movimiento y se sometían a una disciplina estricta bajo el presidente de su templo. Su oración consiste en repetir los nombres de Krishna. Hare quiere decir energía. La consagración, entre comillas, a él ofrece energía al devoto y la oportunidad de unirse a él, escapando así a la necesidad de volverse a reencarnar. Ellos entonan muchas veces las frases Hare Krishna, Hare Rama, y de esta manera piensan liberar su cuerpo para una vida futura. Desde 1977, el crecimiento de esta religión en la Gran Bretaña, Australia, India y Latinoamérica ha sido mayor que en los Estados Unidos. Sus materiales impresos se publican en muchos idiomas.